mapeo del cuerpo. Pero a veces, de hecho ese fue una de las investigaciones de mi maestro, del doctor Salomón Selam, que él dijo, a veces la biología no es lo único para poder explicar el síntoma. ¿Me explico? Es una base, pero necesitas irte más allá. ¿Por qué? Porque a veces el programante está en el aunque haya sido contemporáneo, o sea, a partir de un evento, el cómo se programó esto para que fuera un peligro y lo vivas así, tiene que ver con la historia familiar. Pero, a ver, por ejemplo, no sé, hay un tema de infertilidad, pues a raíz de que me casé, ¿no? Puede ser el tema, pues sí, pero es una etapa de vida, que eso no lo vas a vivir antes, entonces es desde siempre, aunque sea a partir de una etapa. ¿Sí me explico? Sí, sí. A eso es lo que voy con que tenemos que ser muy cuidadosos y muy específicos a la hora de dar terapia, sobre todo. Mira, me cuesta, lo que te decía, me cuesta mucho los títulos nobiliarios, pero a veces es importante preguntar. ¿Qué tanta preparación tienen? Porque cuando estás dando terapia, yo por eso siempre estoy en cursos. Y estoy en terapia desde el 2002. O sea, para terminar de entenderme, ¿me explico? Oye, a ver, voy a hacer una pregunta y no creo que sea... He hecho muchas preguntas, pero una pregunta a título personal para la audiencia. Ajá. ¿Cómo podemos nosotros identificar aquellos mortales que no sabemos de todas estas teorías y todo este tipo de información que hay? Porque hay mucha información de la psicología. Identificar a un buen psicólogo. ¿Qué pregunta? Porque a veces ni siquiera sabes si es psicólogo o no. Okay. O sea, mira, creo que estamos en una era en la que la información llega bien rápido y yo siempre digo, son herramientas. O sea, así como un cuchillo sirve para matar a alguien, un cuchillo en una sala de operación, un quirófano, un bisturí, le salva la vida a alguien. O sea, no es el cuchillo, no es la herramienta, es cómo lo estás utilizando. Y ahí tenemos que ser bien cuidadosos. Es como si me dijeras, a ver, ¿tú te dejarías operar por un cirujano que está haciendo sus prácticas? ¿O preferirías a un cirujano que ya está graduado y que tiene una especialidad? Mire, eso es una buena pregunta porque como yo veo Grey's Anatomy, entonces bueno. ya... Depende, no, depende, si no. Está guapa la cirujana, a lo mejor te animas a Oye, poner pero... tu vida de por medio. Yo no soy tan valiente. No, pero a ver, siendo realistas... En emergencias, en los hospitales, no están los médicos ahí en la noche, en la madrugada. Los que atienden son los practicantes, lo he visto. Eso, pues sí, de alguien que va pasando en la calle, pues o que sea el practicante, ¿me explico? Porque es una situación de emergencia. Es como los que, no sé, van a la guerra. A lo mejor no tienen una especialidad. Pero si estás en una situación en la que estás buscando una respuesta... Pues no sé tú, pero yo sí voy y busco. Por ejemplo, yo incluso para buscar a mis maestros... Lo primero que me fijo es en dónde he estado, qué he estudiado. O sea, por ejemplo, ahorita que te mencioné, uno de mis principales maestros es médico, es psicoanalista, homeópata, etc. ¿Dónde está tiene más de 30 y tantos libros. Él es francés. Ah, francés, ok. Pero da formación aquí en México. Okay. Y tiene también esta parte de la clínica, porque también muchas veces yo siento que estos temas son tan emocionantes cuando empiezas a descubrir que, ay, sí es cierto, me duele la rodilla porque la abuela, o sea, lo que decías ahorita, porque me doblegué. Sí es cierto, ¿no? Y te empiezas a emocionar de que a veces hay una afinidad que dices, ya me sé todo. Okay. Pero esa actitud, cuando estamos hablando de salud emocional y mental, a mí en lo personal no me gusta. De hecho, por ejemplo, una de las frases de mi maestro, de Salomón Selam, es todo es posible. ¿Por qué? Y eso es la razón por la que él ha ido descubriendo todavía más cosas. A veces la biología no es suficiente. Tenemos que ver por qué está pasando esto, por qué la persona no ha sanado. ¿Me explico? Ya. Sí, entonces, y como ser humano tenemos nosotros la responsabilidad también de a quién le estás confiando tu salud mental. Entonces, darnos desde tu punto de vista los tips que debemos de tomar en cuenta. Ya nos diste uno, investiguen a la persona. Sí, el currículum. Okay, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, voy a decir como a nivel, ahora sí que me pongo del lado del paciente, que yo les decía al principio, yo antes fui paciente y sigo siendo paciente. Yo me acuerdo, empecé como paciente en la carrera porque te hacían ir a terapia para empezar a ver pacientes. Okay. Y me tocó desde la terapeuta psicoanalista, que casi creo que yo decía, mejor le invito unos drinks a una amiga y en qué momento me va a confrontar. Bueno, otro tip también importante es, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo soy una persona muy acelerada.
¿Sí me explico? O sea, yo decía, el psicoanálisis está muy padre a mí. Esas son mis creencias personales. Y yo sé que es una muy buena terapia y es el fundamento de la psicoterapia, ¿no? Pero a veces en psicoanálisis puedes estar yendo cada semana durante 20 años para trabajar a tu mamá y luego otros 20 años para trabajar a tu papá. Y yo decía, ¿y a qué hora voy a disfrutar mi vida? Yo soy muy desesperada. Entonces yo dije, el psicoanálisis como paciente no es para mí. Yo quiero algo que me dé algo concreto y que me ayude a resolver para lo que sigue. ¿Sí me explico? Sí. Y esa es la razón por la que yo, cuando creé mi metodología, quise como juntar estas dos partes. O sea, una parte es la parte científica, o la parte técnica, que es como todo este mapeo que te digo, que ya existe y que está probado, y que si yo no hubiera entrado por ahí, probablemente no hubiera creído lo otro. Porque lo otro es tan fácil como ver qué hay en la grabadora y decir, a ver, esta parte no me gusta, córtala. Corta, aquí corta. Aquí era el drama de la bisabuela y tú no tienes por qué volverlo a representar, corta. Cambias la programación inconsciente. Entonces, bueno. Es todo un rollo meterse en el tema del inconsciente. Es padrísimo. A mí me encanta. Es que todo tiene un sentido, o sea, todo tiene un sentido. Bueno, pero volviendo a los puntos para elegir un terapeuta, también tiene que ir de acuerdo a tus creencias. Por ejemplo, yo creo que los terapeutas mejores son los que tienen una mentalidad abierta. Me ha tocado cada caso de personas que luego llegan conmigo a terapia que me da mucho pesar es que sean colegas, me explico, o sea, por ejemplo, de casos de, no, es que eso no es lo correcto, o te va a castigar Dios. Entonces el terapeuta tiene que ser neutral. No puedes meter tus creencias para ayudarle a una persona. Pero es difícil no tomar un juicio. Digo, entiendo, lo ideal es que que seas así, que escuches como objetivo. Pero es bien difícil porque al final del día tienes un sistema de creencias y aunque seas psicólogo... No es válido. No es válido. Para mí no es válido. Bueno, a ver, una cosa es que no sea válido y otra cosa es que no hagas tus propios juicios. Ahí como tú... Para mí el parámetro es la persona que quiere y qué le va a dar felicidad en su vida. Y mi labor es acompañar y ayudarle a entender por qué quiere eso o por qué está trabado en una situación que no entiende por qué lo sigue haciendo. Porque yo soy de la idea y una de mis creencias principales es que nadie se la pasa mal porque quiere. O nadie es mala persona porque quiere. O nadie abusa de alguien porque quiere. A lo mejor es un tema muy fuerte. O alguien es infiel porque quiere. O sea, todo tiene una razón de ser. Pero la persona no sabe a veces por qué. Es más fuerte que... Esa es otra clave para saber que es inconsciente. Cuando es más fuerte que tú, es inconsciente. Es automático. No lo puedes parar. No lo puedes, ni te das cuenta, ¿ves? Interesante. Eso va a ser tema de otro episodio, porque está... Si es que... Oye, a ver, platica. Eso es lo que pasa de invitar a los amigos. Oye, a ver, cuéntame de esta metodología, porque hablaste de una metodología que tienes. ¿Esa es la de mente intuitiva? Sí. A ver, ¿en qué consiste? ¿Cómo la desarrollaste? ¿Y cuáles son los beneficios? Bueno. 3 en 1. ¿En qué consiste? Para mí, lo que te decía, ahí esta parte, yo sé que las personas venimos de una estructura y necesitamos entender qué nos está pasando. O sea, si yo no sé por qué cada vez que me pasa algo reacciono y grito, pero es algo que no quiero hacer, pero me enojo y grito. Por ejemplo, no sé, una mamá que le grita a sus hijos, ¿no? Pero es algo que es más fuerte que ella. Entonces, hay que ver en qué momento se instaló eso para que esa sea tu respuesta automática. Es la única solución. ¿Sí? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo como más aterrizado a los casos que he visto, ¿no? Sí. Te voy a decir, explícamelo para una persona que tiene como síndrome de Down, que lo puede entender. Qué gacho eres. No, sin ofender. Es transgeneracional. No, o sea, para que sea fácil de entender. Mejor dime un síntoma. Algo que sea más fuerte. O que no entiendas. ¿El alcohol? El alcoholismo, ¿ok? El alcoholismo. Por ejemplo, ahí el primer punto que hay que abordar es desde cuándo. Entonces, a veces es en cierta edad empecé a tomar alcohol, ¿no? Okay. ¿Estás de acuerdo que es más fuerte que la persona que empieza a tomar alcohol porque esto es como no puedo parar? Entonces, hay algo detrás. Yo sé, por el mapeo del inconsciente, que el alcoholismo tiene que ver con la reunificación de la pareja, ¿no?
La reunificación de la pareja es el peligro que hay es que muy probablemente venga de una familia desestructurada o que papá y mamá no se llevaban bien, etc, etc. ¿Sí? Ese es a nivel del símbolo del síntoma. Ok. Ahora, yo eso no se lo digo luego a la persona. Le hago preguntas y escucho. A ver. ¿Me puedes platicar un poquito cómo era la relación papá y mamá? ¿Sí me explico? O sea, ya eso me ayuda abrir el camino, saber por dónde preguntar, porque si no, nos perdemos en la pantalla. La persona me va a contar toda su historia y de por qué se siente mal, de estar tomando y todo, pero eso no me ayuda a sacarlo de ahí. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, el saber lo que significa a nivel inconsciente, que es entender el síntoma, me ayuda a tener una precisión para poder abrir las carpetas a nivel inconsciente y ver la relación que tiene o el lazo que tiene con su vida actual, con su historia de infancia o su historia familiar. Esa es la labor, ¿no? Esa es la parte de entender el síntoma que para mí es el primer paso. Por ahí empiezo. ¿Sí? Sí. Y después me tengo que ir a la parte de reprogramar el inconsciente. ¿Por qué? Porque ahora ya lo entiende, pero a veces hasta terminas más conflictuada porque ya entiendo por qué, pero sin embargo no lo puedo dejar de hacer. ¿Por qué? Porque sigue estando como respuesta automática. A veces justo con entender el síntoma disminuye, o sea, hay una mejoría. ¿Me explico? O sea, no sé, si tomaba todos los días hasta caerse, a lo mejor ahora toma los fines de semana, ajá, okay. Pero sigue necesitando eso como un medicamento. ¿Sí me explico? Entonces, ya una vez que entendemos el síntoma, me tengo que ir a reprogramar el inconsciente y para eso hay técnicas como bioenergética, como meditación guiada, hay muchas técnicas. Okay. Y eso yo lo busco en función de cómo es la persona.